Ahora sí, volvemos a empezar. Claquetazo. Ahí está saludando Harry. Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí transmitiendo desde el planeta Tierra. Bueno, ahorita no estamos transmitiendo, pero lo vamos a transmitir después. Yo soy Marcia. Yo soy Mariana. Y hoy estamos muy contentas porque tenemos una invitada de lujo, de lujazo, de triple lujísimo, que es Lila. Eh, Oh, Vamos a dar chance de que te presentes un poquito y les platiques pues un poco tus especialidades, un poco tu camino, de dónde has recogido toda tu sabiduría. ay, pues muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Me siento bien orgullosa de ustedes, de estar aquí y de pues estar co-creando esto. Yo soy Lila Bach y pues ya me mencionaron en sus otros episodios. ¿No? Yo soy la terapeuta y mi forma pues de trabajar es integral. Me gusta llamarle a mí como una terapia o trabajo terapéutico integral porque unimos mente, cuerpo y espíritu. Y a la misma vez transpersonal porque vamos más allá del personaje protagónico de nuestra película de vida. O sea, vamos a, haciendo consciente el ser, o sea, el ser desde el cual estamos viviendo, ¿no? Entonces, básicamente esa sería como mi línea de trabajo y pues ahora sí que de dónde he recogido eso, pues de algunas ahí maestrías que tomé, ¿no? En psicoterapia gestal, también hice una maestría en motivación y coaching con especialización en programación neurolingüística, que serían como mis especialidades, ¿no? El liderazgo desarrollador, y, y pues la consultoría, ¿no? Básicamente a eso me dedico desde hace ya 25 años de consultora y pues me gusta más llamarle consultora que terapeuta, aunque obviamente que es un trabajo terapéutico el que se hace, ¿no? Pero no soy psicóloga, aunque también tuve que estudiar mucho de psicología para poder hacer este trabajo. Más que todo es algo que he traído conmigo desde que llegué a este planeta, Tierra. Me, me encantó que le pusieran así a este podcast porque, pues, básicamente a eso vinimos todos, ¿no? Como a tener esta experiencia humana abstracta, extraña, pero a la misma vez, pues, magnífica, ¿no? Entonces, gracias por invitarme. Si nosotras hubiéramos querido, gracias por venir, por conectarte, ¿no? Que es venir. Nosotros hubiéramos querido tenerte en todos los episodios. De todas maneras, Lila tiene su propio podcast que se llama Mística Café, que se transmite precisamente los lunes en tu canal, ¿no? ¿Lo tienes? Sí, ahí, ajá, en YouTube, Lila Bach, así le ponen, youtube.com de una Lila Bach, y ahí está. Lila, como el color lila, y B chiquita A, K, Una vaca, pero con K. con K. Y si la... Oye, pues te platico un poquito y también para los que no estuvieron en la emisión pasada, que se llamaba La muerte del ego. Y este es un tema que para mí es un tema muy importante porque estuvimos un poco desmenuzando el concepto que teníamos del ego, que es el que nos manejan en la Matrix. O, por ejemplo, yo que me dedico a la música, es muy común esta palabra aplicada como a alguien que se cree mucho, ¿no? Y que ya está un poco fuera de la realidad a veces, y que tiene un ego muy grande, ¿no? Ahorita se me ocurre, también ese tamaño del ego es como una cosa negativa, ¿no? Y últimamente me han estado saliendo reels de un cierto cantautor que, que ya rayan un poco como en el alucín, ¿no? Como que ya cuenta historias de que Shakira le decía que estaba muy guapo y como de repente ya las veo y digo, de todas las cosas que nunca pasaron, esa fue la que más nunca pasó. Pero, pero este no es, o sea, este es como el ego comercial que conocemos. Y la vez pasada estábamos hablando un poco de un ego más como algo que todos tenemos, como un mecanismo también de interacción en el mundo físico y que no necesariamente es algo malo, siempre que no dejemos que tome el control del, del pues de todo lo que
lo que ponemos en nuestro, lo que tú llamas la película. Mm. Entonces, pues estuvimos hablando también de este proceso en el que entramos en una crisis en donde cuestionamos todo este personaje que hemos pasado años alimentando y también identificándonos, ¿no? Esta identidad que nos hemos hecho y que es muy difícil soltar porque es un poco la teoría del costo hundido, ¿no? Que dices, he invertido tanto tiempo, dinero, vida Ujú. en esto que con lo que yo me identifico, que es una crisis fuerte, empezar a soltar ciertas capas o reinventarlo, porque se siente como si se estuviera muriendo una parte de nosotros o si nos estuviéramos muriendo incluso nosotros. Y bueno, estábamos hablando de este tema como algo un poco menos New Age, con todo respeto, saludos para la gente New Age, pero de una forma que sea un poco más accesible. Entonces, bueno, a mí me gustaría, Mariana compartió unas cosas muy interesantes la semana pasada y bueno, a mí me gustaría empezar por entrevistarte un poco y preguntarte si tú podrías compartirnos algunas de, a lo mejor has tenido varias muertes de varios egos tuyos, pero me gustaría conocer como la más primera que te abrió las puertas como a las nuevas versiones de ti, lo que nos quieras compartir y bueno, un poco lo que te gustaría agregar acerca de lo que estamos platicando. Ok, pues la primera que yo sentí así fuerte, la primera fuertota, fue a mediados del 2009. Y bueno, igual y ahorita primero les cuento a lo mejor la experiencia humana desde así super planeta Tierra y luego ya vemos lo que se descubre después de esa muerte también, ¿no? Como que tiene que ver con lo que estabas diciendo. O sea, para mí fue una muerte, ¿por qué? Porque dejé de ser esa persona que era. Entonces, de alguna forma yo viví de cierta forma desde que nací, tratando de darle gusto aquí al mundo, ¿no? Llámense papás, familia, ser una súper buena estudiante, o sea, como cumplir, o sea, el ego para mí empezó así. Lila, esta humana, empezó así, queriendo, ok, estos son mis papás de aquí, de este planeta, ok, y así como dando gusto, o esto es lo que se hace aquí, esto es lo que piden de mí, esto es lo que esperan de mí, pues esto es todo lo que sé y esto es lo que hago, ¿no? Entonces, para ese año, mediados del 2009, yo tenía 29 años, más o menos, creo. Y lo que pasó fue que yo ya estaba en un sobrepeso muy grande de gordura, así de mi cuerpo, toda enferma por dentro, tenía muchos problemas de huesos y articulaciones y me dieron ahora sí que chorros de diagnósticos y yo ahí dije, no puedo seguir viviendo así. O sea, para mí el golpe o el despertar o el cachetadón de la vida como me lo dio por ahí, pues, ¿no? O sea, fue una cuestión de salud. O sea, yo dije, ya no puedo más. Me siento demasiado mal. Tengo 29 años y me siento de 60, ¿no? En aquel momento, ese fue eh, como el despertar así de, oye, ¿qué onda? Así como dijeron ustedes en los primeros episodios, ¿no? De como el llamado, ¿no? Así de, oye, algo está muy mal, ¿no? Entonces no sabía yo qué era ni nada, pero sabía que algo estaba mal y que algo tenía que cambiar. Entonces realmente eso fue, ¿qué voy a cambiar? Y ya cuando uno tiene esa disposición de, bueno, hay algo que tengo que cambiar o tengo que cambiar todo o muchas cosas. Ya cuando uno como que da ese pasito, la misma vida empieza a ponerte, que me terminara de decepcionar de mis socios de trabajo, que me terminara de decepcionar de mí misma y de que no podía trabajar en eso ya porque me estaba estresando demasiado. Entonces, ¿por qué le llamo una muerte o por qué podría llamársele una muerte? Porque no podía seguir viviendo así. Es decir, si yo seguía con alguno de esos hábitos, algo me decía que eso no iba, no, no se podía, pues es como un no, no se puede seguir así. Por eso yo digo que sí se siente como una muerte, porque ya no pude volver a ser, y nunca voy a volver a poder ser esa persona, Y de ¿no? cierta forma sentiste quizá que el mundo que habías construido como un apocalipsis, ¿no? Como que el fin del Ser mundo también de cierta forma, ¿no? literal, literal. Sí, porque yo había pensado que yo había dedicado 11 años de mi vida a trabajar en esa consultoría, que era integral, empresarial, o sea, muy metido en lo empresarial. Y mis maestrías, y o sea, toda mi vida estaba construida en base a ese trabajo. Yo dije, este trabajo lo voy a hacer toda mi vida, o sea, a esto me voy a dedicar. Yo ya estaba casada, comprometida con eso, ¿no?
Entonces, en ese momento también es como decidir, no sé qué voy a hacer, voy a empezar de cero y lo voy a hacer yo sola, no voy a trabajar con esta gente. O sea, también fue separarme del grupo de consultores que yo misma había formado, o sea, que habíamos formado una consultoría entre todos, ¿no? Fue dejarlos solos a ellos, sigan ellos y yo también quedarme sola. También a veces eso se puede tomar como una muerte del ego cuando uno se queda o se siente que está ya solo, lo más solo que puedas estar, ¿no? Claro que no estaba del todo sola porque mi pareja me apoyó, me dijo, si necesitas dejar de trabajar, pues órale, ¿no? Te apoyo un tiempo. Y sí lo hizo. También es una ventaja, una maravilla poder tener a alguien que te diga, no hay pex, o sea, deja de trabajar o rompe tu ego, muérete y vuelve a nacer y yo aquí estoy, ¿no? O sea, también eso a veces no va a ser una pareja, a veces va a ser una amiga, un amigo o nuestra propia familia. Entonces, sí muere el ego, pero no del todo porque está todavía, ¿verdad? Los personajes ahí de nuestra película que están ahí con nosotros para eso, pero sí muere ese yo, o sea, esa parte de mí, Ajá. sí, o sea, que es que se identificaba con Super Lila, la super trabajadora de sabe qué, o sea, esa Lila ya no es. Sí sigue siendo super Lila y trabajadora, sí, pero es otro ego, pues otro yo, ¿no? Claro, quizá en el futuro quisiéramos direccionar este contenido también un poco hacia la gente que hace música, porque para nosotros es importante invitar a las personas que tienen este don a, a utilizarlo desde un lugar lo más puro posible y quitarnos estas programaciones de quién deberíamos de ser como creadores. Y ahorita con tu historia me pones a pensar un poco en la historia de los Beatles, ¿no? Que ellos tenían todo, ¿no? Tenían toda la fama, eran como los Beatles y de pronto se fueron, no sé si a la India, por ahí, creo que tomaron algunas medicinas o algunas cosas que les quebraron un poco la tela de la realidad y tuvieron que soltar estos personajes como de que lo que eran los Beatles, ¿no? Y soltar un poco, pensando en lo que decías de soltar lo que habías construido, tu negocio, ellos también de cierta manera, unos más voluntariamente y otros más a la fuerza, pero fue un proceso de renunciar a los Beatles, lo cual debe ser una muerte de un mini ego colectivo muy interesante, ¿no? Porque no debe ser fácil soltar un negocio como el que eran los Beatles, ¿no? Claro. Y sobre todo porque tiene que ver con la identificación, lo que decías ahorita de con qué parte de nosotros nos estamos identificando. O sea, esa parte del yo que se identifica con la chamba, o sea, con el trabajo, es el que estaría muriendo, ¿no? Es decir, ya no soy el Beatle, este Beatle, ahora voy a ser este otro Beatle, ¿no? A lo mejor los Beatles como concepto o como negocio, en mi caso la consultoría, pues sí, sigo siendo consultora, sí, pero muy diferente consultora que esa consultora que era workaholic y estaba enferma y no era integral, porque técnicamente seguimos teniendo como un ego, pero se va haciendo un ego más integral. Por ejemplo, ¿eran los Beatles? Sí, pero no eran a lo mejor tan, tan espirituales, digamos, como cuando fueron ya los Beatles espirituales que ya estaban un poquito más despiertos en sus egos, ¿no? Entonces, igual y yo sigo siendo esa consultora, esa terapeuta, seguí estudiando más cosas, sí, pero lo estoy haciendo desde otro lado, ¿no? Aún cuando no lo hagamos perfecto, no quiere decir que hagamos un ego y que va a salir otro ego más evolucionado y no va y todo le va a salir bien y así, pues no, ¿verdad? Ustedes mismas han sido testigos de mi proceso que todavía uno sigue aprendiendo. Cada vuelta se va a renovar ese ego, ¿no? Ese yo o esa parte que se identifica con Lila, ¿no? O con Mariana, con Marsh. Cada uno de nosotros es eso que dice yo cuando se refiere a ti, sí, pero ¿quién soy yo? O sea, realmente esa preguntita siempre seguirla haciendo. Siento que eso nos mantiene también despiertos para que ese ego pues sigue evolucionando, o no sé si la palabra sea evolucionando, pero transformándose mínimo, ¿no? Oye, yo quisiera un poquito así, abusando de tu generosidad. eh, bueno, no sé si tengas como algo que le quieras preguntar a Lila, No, está todo bien. pero yo quisiera también como un regalo para los que se conectaron aquí ahorita, que yo sé quiénes son, Hola. tu, como que lo primero que me presentaste cuando yo empecé a este trabajo eh, con tu apoyo, a mí me cambió la vida
realmente, suena muy mamerto, pero es la verdad. em, este método que tú tienes, tan sencillo, de separarnos un poco del ego, y nos gustaría bueno, a mí me gustaría que nos lo compartieras de una forma así sencilla como tú lo haces, estas como diferentes niveles de, de nosotros mismos que están armando todo lo que se pone enfrente de nosotros. Ok, pues primero, la forma más sencilla quizás de verlo es recordar esa parte de nosotros que dice yo. O sea, nada más con la palabra yo ya podemos ubicar una energía, un movimiento de energía. Cuando decimos, es que esto es mío, o es que yo pienso, yo creo, cada vez que decimos la palabra yo, ese efecto que tiene, que viene como para acá. Así que es que yo fui, ¿no? Hay un efecto que viene aquí. Entonces, si ponemos atención en ese efecto, en ese movimiento de energía que apunta hacia acá, vamos a ubicar cómo empezamos a sentirnos un yo. O sea, desde que nacimos, nosotros veíamos a nuestros papás, pues, o los que nos recibieron primero como bebés, y el bebé no capta que está separado de eso. Entonces, por eso cuando no ve a las personas, el bebé empieza a llorar, porque simplemente se le desaparece el mundo entero ahí, porque es su único espejo, ¿no? Esas primeras personas que ve. Entonces, nosotros venimos siendo ese mismo bebé, nomás que no nos vemos a nosotros mismos así, pero somos exactamente eso. Entonces, si vamos al espejo y nos empezamos a mirar como si estuviéramos viendo a ese bebé, vamos también a empezar a entrar en esa mirada, ¿no? Que requerimos tener para vernos a nosotros mismos. Entonces, todo esto empieza como un reconocimiento de qué es eso que hago cuando digo la palabra yo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy invocando algo y me estoy apoderando de algo y me siento eso. Y de la misma forma, ¿qué veo cuando me veo al espejo? Eso es lo que estoy diciendo de mí mismo, ¿no? Entonces, empezar a ver primero que nada es ese vínculo, esa relación que sería el yo con el yo, primero. Y después empezar a ver cómo ese yo lo aprendimos a identificar porque vimos también a las demás personas y dijimos, ah, esa no soy yo, esta soy yo. Tú tampoco eres yo, esta soy yo. Entonces empezamos a ver las diferencias del otro conmigo, ese otro que finalmente es otro yo, que después podemos hablar de eso, pero el punto aquí sería que ese yo está programado independientemente de si nacimos en China, en México, en Sudamérica, en Estados Unidos, no importa en qué país hayamos nacido, el yo se ha configurado siempre en tres roles, en un triangulito así muy sencillo, que son los tres roles programados del ego en la cultura de este mundo, que es víctima, victimario, salvador. O sea, es como un triangulito del cual nunca salimos si no nos damos cuenta de esto. Siempre vamos a estar metidos, o soy la víctima, soy la que, oh, ¿por qué me pasó esto, no? O somos el victimario de que me la van a pagar todos y a veces somos el malo de la película, ¿no? De la escena. O queremos ser el salvador. Y yo te ayudo, yo te salvo, yo te cuido, yo resuelvo la situación para mí, para todos. Entonces, si estamos cayendo en cualquiera de los tres, pues no nos estamos dando cuenta. Ahí es cuando estamos en automático. Y ese yo de todo el mundo, pues así se la lleva, en automático, nada más cumpliendo como los roles que esperan de nosotros y encasillado en víctima, victimario o salvador. Entonces como que no nos enseñan desde que llegamos aquí a este planeta a ser otra cosa, más que eso, un ego, un yo que tiene que identificarse con lo que le enseñaron, pues, la cultura que le enseñaron, las costumbres, el trabajo, etcétera. Entonces, el proceso de identificación de ese yo cuando se ve al espejo, pues empieza a ser muy confuso, porque entonces cuando se ve al espejo dice, ah, yo soy mexicana y soy, y piensas que eres eso, y también lo comentaron ustedes en los episodios pasados, ¿no? O sea, piensas que eres tu trabajo o piensas que eres esas preferencias que tienes cuando no soy mis pensamientos, no soy mi trabajo, no soy nada de estas cosas. Entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? Y ahí empieza obviamente algo como más abstracto
¿verdad? Que ya tiene que ver con algo como más espiritual o así, y que pues no sé si ahorita le quieran entrar directo ahí, pero ahí es donde comienza, ¿no? Donde ponemos en duda pues al yo de la personalidad, porque esa personalidad es como un Frankenstein, ¿no? A mí me gusta decirle así, pues como un Frankenstein que fuimos haciendo con copiar y pegar y copiar y pegar de lo que fuimos viendo. O sea, fuimos viendo a nuestra mamá, a nuestro papá, tíos, maestros, amiguitas, amiguitos, y fuimos copiando cositas que nos fueron gustando. Y así se fue formando realmente esa personalidad, pero esa personalidad no es lo que somos nosotros. Entonces también a veces un ego o un yo que se siente identificado con eso que llamamos la personalidad, pues ahí también hay una confusión, porque ya no solo está atrapado en el víctima, victimario, salvador sin darse cuenta, sino también está atrapado en su personalidad. Entonces sí empezamos este proceso desidentificándonos, que era lo que comentabas, ¿no? Nos desidentificamos, a ver, no soy mi personalidad, no soy todas mis creencias, no soy toda esta idiosincrasia. Es como si fuéramos una computadora también y la misma computadora dice, a ver, no soy todos los programas, yo no soy el Windows, yo no soy el Apple, o sea, no eres ese sistema operativo. El ego vendría siendo nuestro sistema operativo y la personalidad vendría siendo también uno de esos programas de ese sistema operativo, ¿no? Eso sería más o menos como lo manejamos. Yo he estado pensando mucho en este tema de los roles del ego, que me parece un tema súper importante. Y esta semana, Mariana y yo tenemos como un coleguilla que es una persona, es muy buena gente, es muy buena onda, y de pronto es difícil como marcar la línea con él, porque de pronto se pasa un poquito de la raya en los favores que pide y como un poco nos parecen inadecuadas sus Como peticiones. que su realidad está muy distorsionada, ¿no? Sí, o sea, él tiene una vida difícil, ¿no? Sí. Entonces, es muy curioso lo que nos pasa con él porque, por poner un ejemplo así rápido, el otro día nos dijo, oigan, ¿pueden pasar por mí antes de, o sea, para llegar ahí a un lugar que teníamos que estar? Y Y esa noche lo estábamos llevando a su casa. sí, sí, siempre nos pide aventón porque él está en una situación difícil y No le tiene salen muy carro caros. y no está lejos de donde lo tenemos que llevar. Sí, entonces, cuando él pidió eso, yo inmediatamente sentí no, pero pues apliqué la cobarde y le dije, chécalo con Mariana porque no sé si vamos a venir de allá. Chécalo con la que a todo mundo le dice que sí. Sí, sí, Gracias. apliqué la mugrosa, la verdad. Entonces me cuesta decir que no, pero o sea, mi interior me dijo no. Y entonces Mariana le dijo, sí, nada más, Justo sí ese día. levántate porque siempre se queda dormido, Sí, sí sí. levántate porque necesito estar a las 11 aquí porque tengo una clase. Okay. Le dijo, yeah, you got it, ¿quién sabe qué? Le dijo que sí, Dijo, te lo prometo que no sé qué. sí, lo super prometió. Fuimos por él, Mariana le escribió, ya vamos para allá, él no le contestó y yo le dije, si no te contesta ni vayas, está dormido, porque Okay. él bebe mucho, o sea, se toma 2 botellas de vino al día y claro que no se levanta. Entonces llegamos a su casa, nos estacionamos afuera de su depa, no estaba, Esperamos 10 minutos. Oh, le marcamos, no contestó y entonces le dije a Mariana, vámonos. Y nos fuimos, pero Mariana ya no llegó a su clase, porque además él tenía las llaves del lugar al que íbamos a ir, entonces no pudimos. O sea, Sí. el punto es que Mariana no pudo estar a tiempo para su clase y entonces yo soy muy, no sé si es mi yo Libra o es mi yo víctima, como de, es que yo sabía que no teníamos que ir por él, porque ya sabía que iba a pasar esto, siempre hace lo mismo, pinche Ryan y bla, 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 y veníamos mentando madres. Y cuando llegó, ni le hablamos, ni lo saludamos, ¿no? Que venga él y nos salude y quién sabe Estábamos qué. un poco molestas. Sí, sí estábamos molestas y creo que con razón. Pero ujú. después llegó y nos dijo, hey man, no sé qué, perdón por lo de hace rato. Sí, sí, todo bien, no te preocupes. Después nos volvió a decir. Le dijimos, sí, tranquilo, no pasa nada. Y, y después nos dijo, no, es que me desvelé porque llegó un amigo a la casa y que se quería suicidar y andaba bien pasoneado de no sé qué y me quedé toda la noche con él. Que
supongamos que es cierto lo que contó y entonces ya entra como medio que dice, no, pobrecito, tenemos que ayudarlo, ¿sabes? Y entonces en Lo este tema del, juzgaste, ¿no? o sea, como que pasas de víctima a salvador y es Exacto. la línea porque nos enseñan mucho como amor incondicional y a veces lo interpretamos como vuélvete tan salvador hasta que te vuelvas tu propia víctima, ¿no? Y te quites a ti mismo, o sea, empiezas a victimarte a ti mismo en salvación de otra persona, ¿no? Entonces, con él es complicado porque sí o sea, te cuenta unas cosas Sí, que te o quieres sea, poner a llorar ahí ha vivido cosas fuertes. y a la vez es importante marcar un límite para que, por la razón que sea, no empiece a, no sé, a hacer que Mariana no pueda tomar sus clases y un poco marcar este límite. Y creo que a muchas personas, sobre todo en la cultura latina, nos pasa esto que en el buenismo o en el salvadorismo viene también un poco del rol de la víctima y como que a veces me da la impresión que se empiezan a entremezclar, pero no sé si me estoy metiendo así como en un terreno muy confuso. No, y es que tienes toda la razón, o sea, realmente así es como sucede y tú misma lo estás diciendo en un ejemplo muy sencillo, muy fácil de observar para nosotros mismos y diario, capaz que nos pasa a diario a muchos, ¿no? O nos pasa hasta que decidimos que nos deje de pasar, o sea, hasta que hacemos súper, súper consciente esos roles y dices, a ver, si me metí en el rol de Salvador, si no, le hubiera dicho que no. O sea, cuando nosotros entramos en este triangulito del ego, es porque no tenemos práctica en decir que no, o sea, no sabemos decir que no, porque cuando decimos que no, nos salimos inmediatamente de ese programita triangular, pues, ¿no? De víctima, víctima. Pueden poner en el chat los que están conectados si les ha pasado algo así, para no Sí, sentirnos o tan hacer solos. preguntas también. Aprovechen a Sí, Lila porque de verdad compartan lo que quieran aquí. Sí, es para eso maravilloso. estamos. No, Entonces, pero sí, sí se mezclan, como dices, sí se mezclan y termina uno siendo, también uno termina encerrado en ese triangulito, ¿no? Donde o estoy salvando a algo o la situación. Ah, dice de Harry que sí soy, que le pasa seguido. Sí, sí. Dice 24/7, dice Dani. Como a, perdón, estaba en ah, mute. nunca nos han enseñado como a comunicarnos una, ¿no? O sea, porque también va de la mano como aprender a comunicarnos y ser bien honestos con nosotros mismos eh, al poner los límites o cualquier cosa que estemos necesitando, eh, pero después cuando lo logras hacer, justo o sea, ahorita que decías como que te sales del ego y es como, ah, o sea, como que no, todo bien, o sea, No hay problema. todo está en orden, ¿no? Y me pasó también ahorita que doy clases de guitarra, se acercó una chica a querer clases y yo siempre he sido como de, ah, sí, pues esto te cobro la clase y como que yo era muy, pues no lo hacía como por el dinero, honestamente, ¿no? Y Marsh me ha enseñado mucho como de no, o sea, tú tienes que ponerle como un precio a lo que tú haces, a tu tiempo, está muy barato, no estás cobrando, o sea, como todo ordenado y la gente abusa y te cancela a la mera hora. Entonces yo por Marsh he aprendido como de, ok, y me ha costado mucho empezar a seguir esa línea donde cobro por adelantado, te cobro todo el mes, o no sé, o sea, ir trabajando esa parte, ¿no? Entonces ya lo he estado poniendo en práctica y con esta chica lo hice. Y le dije, no, pues que tanto al mes, esto y el otro, o sea, ya empecé a como aprender a hacer esto. Y me dijo, no, pues es que no te puedo pagar todo el mes ahorita, podemos hacerlo de que la mitad y yo, claro, o sea, le dije, soy muy flexible, tampoco quiero que, o sea, no me quiero ver mamona ni nada, simplemente estos son los lineamientos, nos estamos viendo cada semana y si necesitas cancelar, reagendamos, pero de preferencia y sobre todo, pues si estás aprendiendo un instrumento, tiene que haber una constancia. Ujú. Y si tomas una clase una semana, lo dejas tres, regresas una, lo dejas una, o sea, como que se pierde un poco, pues tus dedos se les olvida lo que estás, o sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces empezó a ver estos temas de que pues me cancelaba, no, que me voy a ir de viaje, entonces reagendamos, ok, reagendamos y un día antes me cancelaba, pero entonces me voy a ir de viaje, entonces pasaba, o sea, sabes, como era muy irregular, me estaba pagando cada clase cuando acordamos pues pagar cierto tiempo, y entonces empezó a ver como en mí y en Marsh también como
oye, ¿qué onda con esta morra? O sea, no está chido, no está respetando. Y yo, es que ya sé, pero pues a mí me cuesta mucho como poner el límite, no sé qué. Bueno, Y por yo, fin. mándala al tronco Y ya. me dijo, No, es ya que no no le sé. des clases, o sea, y yo así como, ay, ok, no sé qué, o sea, como que va. Y entonces empecé como pasaron 3 semanas de que ella canceló su viaje, no sé qué, y además me cancelaba y yo sí reagendamos, no me contestaba en una semana, o sea, era muy irresponsable, ¿sabes? En ese aspecto y es una falta de respeto, la verdad. em, pues que si tienes como un compromiso con alguien en cuanto a maestro, alumno, o lo que sea, o sea, como que te desaparezcas y me dice, ay, perdón, es que a veces como que me disocio, me desaparezco, no es personal, pero te busco. Y yo así como, güey, no es pretexto, o sea, me dijo de que tengo TDA y la chingada, y yo como, o sea, no, siento que es como justificar, ¿no? Esa falta de responsabilidad que tienes. Oye, ¿sabes que creo que ahora, tocando un poco lo que dice Mariana, creo que como una parte del ego moderno es esta identificación con autodiagnósticos que la gente se hace y se identifican con, es que soy TDAH, HIJK, y entonces crean este personaje que no pone atención, que no sabe ni qué está pasando, y creo que construyen una personalidad también en base a padecimientos, muchas veces autogenerados. Ujú. Aquí pone Harry que nos enseñan a comunicarnos con las demás personas, pero no sabiendo comunicarnos con nosotros mismos, ¿no? Exacto, Un poco lo que platicabas hace rato era tu cuerpo comunicándose contigo, ¿no? exacto. Para que pudieras tener esta, volviendo al tema de la muerte del ego, como esta, ¿cómo se llama? Este desplazamiento como de tu identificación que ya era necesario, ¿no? A lo mejor incluso una cuestión de vida o muerte, De pues. vida o muerte, ¿No? sí. Y no sé si de pronto, tú que eres muy práctica, a mí algo que me encanta de Lila es que tiene herramientas muy prácticas para que esto no se quede en el, ay, quizá, Ujú, ¿no? ujú. ¿Qué preguntas nos podemos hacer a nosotros mismos o qué pausas podemos hacer y buscar qué señales para identificar si estamos en alguno de estos tres roles del ego? ¿Nos podrías Yo no terminé mi compartir algo? historia. Ay, perdóname, pensé que ibas terminado tu historia. No, Vamos a ya, parar ya, esto tantito. Ok, ya casi sí. acabo. Ya se me Solo olvidó el quiero chisme, llegar al espérate. punto. Perdón. Al final pasó tiempo y yo estaba así como de, oh, es que ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Y estaba así pensando en qué decir, porque como que yo tampoco ya no le quise contestar, pero se sentía ahí y dije, no, lo voy a hacer, o sea, voy a hablar con ella y si estamos en el mismo, ya esto voy como que qué importante es aprendernos a comunicar, porque cuando tú te comunicas, aprendes no nada más de lo que tú estás sintiendo y como cómo externarlo, sino también dónde está parada la otra persona al tú comunicar esto. Entonces, ves su reacción, su respuesta, si te escuchó, si no, y ahí te das cuenta si están en el mismo canal, si no, si hay que hacer cambios. Entonces, te da muchas respuestas la comunicación. Pues total, le logré decir así todo lo que yo estaba pensando y al final yo le dije, mira, las cosas están así, no se ha respetado esto, blu, 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 blu. Fue una nota de voz así larguísima, como las que me echo. Se lo dejé en la mesa y solo me pone como, wow, o sea, de que estaba muy largo. Te contesto cuando salga a correr. Esto fue hace una semana, ya lo escuchó. Claro que no me va a contestar porque la gente no sabe escuchar y aceptar la realidad, porque es como, o sea, yo literal o sea, le di a entender como, oye, no estás siendo responsable en esto. Y yo como maestra que tú me elegiste, quiero decirte que no funciona así. Si realmente es un deseo tuyo aprender a tocar guitarra y escribir canciones, hay que ser constante. Y yo estoy aquí para guiarte y soy muy flexible y todo, pero pues si tú no respetas esto y esto, pues como que ahí qué onda, ¿no? Entonces tú dime, o sea, si quieres que sigamos, yo con mucho gusto, o sea, súper chido todo, pues nada. Entonces a mí eso ya es como la gente no sabe aceptar como que le digan, güey, no le estás cagando, sino como esto aquí, entonces no sabes aceptar tu realidad. Y también para mí es como, no quiero, en mi caso, pues no quiero alumnos así, ¿sabes? O sea, es, y me sentí muy bien después de hacerlo, o sea, se liberó así como que todo y todo se acomodó, ella ya no tiene que estar, luego me llegó otra alumna, o sea, se fue esta, pero viene otra, y entonces todo se desenvuelve y te sales justo
de ese ego, porque antes de comunicarme yo estaba como de que no, que ella y la víctima, o sea, como que estaba muy en este papel de, o transición entre víctima y salvadora, porque no la quería dejar, porque es que sí es buena onda, y o sea, estás Sí. como, y me comuniqué y eso, o sea, me lo quité de encima y ya, seguí caminando, ella ya no se apareció, pum, se acabó. O sea, entonces la importancia de la comunicación y marcar los límites y salirnos un poquito de, pues sí, de ese personajito, ¿no? Y ahorita un poco para los que se van conectando, que se conectaron aquí varias personitas. Bueno, estamos aquí con Lila y Lila nos estaba platicando, un poco estábamos identificando al ego, qué es la muerte del ego, nos compartió un poco de su experiencia personal y nos hablaba del triángulo, de los roles del ego, que es el ego, digo, el rol de víctima, victimario y Salvador. Salvador. Entonces yo le preguntaba, ¿qué preguntas podemos hacernos o qué señales podemos buscar para darnos cuenta si estamos en el ego? O sea, me imagino que si estamos en el ego, estamos en una de las tres. Siempre. Y bueno, para saber en cuál estoy o si están mezcladas un poco, no sé si nos pudieras compartir algo de esto. Sí, me gusta a mí mucho cómo me lo enseñaron la primera vez a mí esa herramienta, ¿verdad? Porque nos hicieron reconocer que siempre quizás vamos a estar entrando en alguna en algún momento. O sea, creo que es muy importante para reconocer nuestro poder de ser lo que nosotros queramos ser, el aceptar que también puedo volverme a meter en cualquier rol. O sea, si, no sé, está pasando algo y tú ahí eras la víctima, digamos, de esta persona que no tenía bien su agenda o no le importa que la otra persona que te estuviera moviendo, ¿no? Entonces, en ese momento es también una observación de reconocer, ok, sí soy víctima porque me están asaltando o porque me golpearon o porque me robaron, ¿sabes? O sea, sí soy la víctima en la película, en esta escena sí funciona, o sea, mi personaje es a la que le hicieron esto, ¿no? O sea, sí puede estar pasando algo que nos lo están haciendo desde esta perspectiva así muy terrícola, ¿no? Sí está pasando algo en la película. Entonces, primero que nada sería reconocer en dónde estoy cayendo. Pues, así me lo enseñaron a mí y así se me hace lo más útil, reconocer cuando estoy cayendo o cuáles son nuestras caídas más comunes o nuestras caídas favoritas. Por ejemplo, a mí me encanta caer en El Salvador, ¿verdad? Entonces, nos encanta caer en la víctima, en el victimario o en El Salvador. Si vamos reconociendo que sí nos gusta caer a veces porque ya sabemos qué se siente y a veces se disfruta también eso, entonces empezamos a quitarnos negación. Porque si yo no digo esto, entonces puede parecer como, sí, hay que salirnos del triángulo. No, nos vamos a volver a meter, vamos a volver a caer y además nos gusta. Y eso es lo incómodo. Quizás alguien que está escuchando esto por primera vez dice, no, y se le empieza a retorcer algo y dice, no, yo no soy así. Eso es lo que hay que darnos cuenta. Eso es lo primero que va a surgir en nosotros, una negación. No, yo no fallé, va a decir la que sí falló. O sea, a ver, ¿no? O nosotros, no, es que yo no he fallado. O sea, el ego lo primero que va a hacer es decir que no a todo lo que estamos diciendo. Entonces, reconocer esa parte de nosotros que dice no sería lo primero para poder decir que sí. Y ahí es donde empezamos a decir que sí, ok, sí, sí me meto en estos roles, sí caigo en ellos. ¿Por qué? Por lo que dice Dani aquí, ¿no? Que de repente si no, si decimos que no o no estamos ayudando a los demás, ya nos sentimos que somos sangrones o inaccesibles. Me encantó que lo dijera Dani así porque en realidad así funciona. Nos programaron con una programación muy latina, quizás los que nos están escuchando muy religiosa, ¿verdad? Son de acá de Latinoamérica, la mayoría que nos va a escuchar. Entonces, sabemos que en nuestro inconsciente está bien metido el tienes que ayudar al prójimo y tienes que ser bueno. Aunque ni siquiera capaz que haya alguien que diga, que vea este programa y diga, pero yo ni soy religiosa o religioso. Pues no, pero tu inconsciente sí lo es, porque lo criaron en una familia que era católica o de la religión que sea, y en las religiones viene también mucho eso, que meten al ego, ¿no? En un tienes que servir, tienes que ser bueno, y lo que dice Dani también, tienes que pertenecer, porque también eso está biológicamente en nosotros, ¿no? Si no pertenecemos, sentimos que la manada nos va a dejar solos y también hay una parte víctima de nosotros que dice, ay, no, yo no quiero ser la víctima de quedarme solo y desprotegido,
y que nadie me quiera y nadie me pele, ¿verdad? Entonces también si reconocemos esa parte que hace el jalón hacia meterme en víctima o hacia meterme en salvador, o incluso hacia meterme en el victimario, porque si somos una persona, cualquiera de nosotros que hubiera vivido una infancia difícil, como el amigo que estaban mencionando ahorita, es una persona que a lo mejor ya por protección o por cuidado se puede quedar en el de víctima. O como se identifica mucho en el de víctima, también cuando se le presenta otra víctima, rápido se va a ir al salvador o al victimario. Es que tú estás muy mal porque bla, o también esa víctima fácilmente se convierte en victimario cuando entra en venganza sin darse cuenta, ¿no? Entonces ahora yo no le hablo y ahora yo no te voy a contestar a ti. Sin darnos cuenta, ya estamos cobrando algo que ni siquiera se tiene por qué cobrar, ¿no? Entonces, el sentir el jalón es una de las cosas que podemos ir haciendo. O sea, preguntarnos, como decías, Marsh, ¿qué me puedo preguntar? Nos podemos preguntar, ¿qué rol es el que más me gusta tomar? O cuando me siento más mal, o más traicionado, o más agüitado en mi vida, ¿en cuál es el rol en el que me meto más? Porque no todos agarramos. Hay alguien que se puede agüitar y sentir triste y decepcionado y se mete en victimario. ¡Me las van a pagar todos! ¿No? O sea, entonces hay que darnos cuenta cuáles son esas tendencias, hacia dónde siento más jalón, ¿no? De esos tres. Hay como mezclas también, ¿no? Ahorita me haces pensar en este como femenino oscuro que tenemos en la cultura latina, que es como la madre abnegada y sacrificada, pero bien sentida, Ujú. ¿no? Que lo da todo por la familia y por los hijos, pero luego es como, pues no sé, porque hace mucho que no me llamas, ¿no? Y entra como un poco en una mezcla entre víctima y victimario y ya de pronto estos roles hasta caricaturescos pueden ser útiles también como en esta exageración de los roles, también podrían servirnos un poco para identificar qué parte de eso hay en nosotros, ¿no? Y cuando estamos también recogiendo esa programación como a lo mejor lo hacía mi abuelita por inventar algo y entonces ahora yo lo hago con mi pareja, ¿no? O lo hago Claro. con mis alumnos o lo hago con mis amigos, no lo sé, ¿no? Y sobre todo, ¿dónde estamos sintiendo la necesidad de hacerlo? Porque también es algo que alguien que nos está escuchando por primera vez podría sentir, como decir, pero es que no lo puedo evitar, o sea, me meto en este rol. Exacto, al principio se siente como que no lo puedes evitar. Así se siente al principio. La cosa es que al irnos desidentificando cada vez más de nuestra personalidad, nos damos cuenta que no tenemos que ser de esa forma. O sea, entonces es como que se va liberando también ese ser, ¿verdad? Que no es el ego, ese ser que dice, a ver, yo no soy mi personalidad, yo no soy esto de víctima, victimario y salvador, ¿no? O yo no soy esto que se va a dejar manipular por un chantaje. También esa puede ser otra forma de darnos cuenta cuándo es que nos estamos metiendo en esto. Si nos preguntamos, ¿qué tanto caemos en chantajes emocionales? ¿Qué tanto caigo en esto de no le pude decir que no? ¿Sabes? ¿Qué tanto caigo en hacer favores? ¿Qué tanto caigo en dejar que otros me digan qué hacer y dejar mi agenda de lado o cosas así, ¿no? O sea, si nos damos cuenta nada más en dónde se nos está quedando una energía que no nos quedamos a gusto. Por ejemplo, preguntarnos, ¿en qué escenas de mi película me quedo como inconforme? Me quedo como que no estoy a gusto. Me quedo como que me vieron la cara, o como que no estoy bien. O sea, ahí hay algo, porque esa sensación de incomodidad nos está llamando. Ese sería el despertarcito, ¿verdad? Ese llamado que dice, no me gusta esto, no me siento bien. Y hay una intuición que dice, me siento como que me vieron la cara, pero yo hice un favor. O sea, ¿cómo? Si les ha pasado, nos pueden poner ahí un comentario los que van llegando. Si tienen alguna pregunta, Lila, aprovechenla porque de verdad es una gran sabia. Ay, gracias. ¿Algo que preguntarle a Lila? Yo quisiera otra vez abusando. No, tu pregunta. Yo estoy muy feliz escuchando Mariana esto. está con el café. Lo que dijo Harry, me gustaría mencionarlo también, que dice usar el diagnóstico o autodiagnóstico como máscara justificadora, retomando el punto que habías dicho de la gente que dice, es que yo soy TDA o yo soy yo misma, no, oye, tengo un autismo de tal cosa, ¿no? Entonces, es muy importante, o sea, no quiere decir que no vamos a reconocer aquellas pinceladas, ¿verdad?, que traemos en este ser biológico, una tendencia genética o incluso también aprendida de ciertas formas de ser y que aquí les llaman síndrome de no sé qué o no, déficit de sabe qué.
Bueno, así le llaman aquí. Pero también si nosotros nos vamos como apoderando del lenguaje de nosotros mismos, cosa que los cantautores como ustedes se apoderan del lenguaje y hacen una canción donde no había nada, hacen unas frases, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese poder de autoría también en la vida, o por lo menos esa sería la premisa de mi trabajo también. El reconocer al yo autor, ¿verdad? Al yo creador, al yo compositor, que tú también, Marsh, me has enseñado a reconocer a ese yo compositor, no nada más para las canciones, ¿sabes? Sino para la vida. O sea, yo también estoy componiendo aquellas frases que me autohipnotizan todos los días, ¿no? Importante lo que dices y creo que me gustaría que nos compartieras ahorita, si tu generosidad es tan grande, tu alegoría de la película, porque es algo que a mí me Mm, cambió la vida. Pero antes de eso me gustaría a mí también. entrar un poquito en este tema que hablas de la autoría de, de mis propias programaciones. En el mundo de los cantautores, en el mundo de las canciones, es muy visible estos tres roles del ego, ¿no? Las canciones son de que víctima, ¿no? Como de que yo que te lo di todo, hasta hay canciones típicas, la típica frase de que perdóname por habértelo dado todo, así súper víctima. O el victimario, ¿no? Como un Bad Bunny o como yo abuso de todas y soy un narcisista y Ahora jajaja, voy a facturar. novias, ¿no? ¿no? El ron de me las vas a pagar y ahora voy a facturar con el escándalo que hicimos de nuestro divorcio. O el Salvador, ¿no? O el, O yo no me doy por vencido. ándale, güey, lo dejaría todo porque te quedaras. O sea, Sin estas ti me letras, muero sin ti y me no muero. respiro sin ti. Y sabes que, o sea, yo pongo atención de pronto en estas letras, cosa que antes no, lo escribíamos en automático porque vemos, ¿no? O sea, la mente humana es experta en reconocer patrones. Entonces vemos los patrones de lo que es deseable que se vea de nosotros, que digamos que sean los discursos que salen de nuestra pluma o de nuestra boca, y entonces los replicamos en automático. Y es muy interesante, yo estaba escuchando esta que canta Chayanne, ¿cómo dice? Ah, la que pone Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi As- pecado, todo mi mi religión, religión. hasta mi propia vida, o sea, Ajá, dice yo como también pensé en cosas esa canción bien ahorita. fuertes y es bien curioso cómo, o sea, estamos en relaciones de narcisistas con borderlines o estamos siempre encontrando la misma pareja, que decimos que la pareja es tóxica, pero para tener una pareja tóxica, Se por ocupan dos. polaridad, hay que tener otro tipo de toxicidad. Y replicamos estos mensajes y creamos estos mantras que nos repetimos a nosotros mismos una y otra vez y que están reforzados por los aplausos que esperamos recibir de las personas que nos escuchan decir estas cosas, hasta llegar al punto de que sonó en la telenovela, sonó en el radio, se hizo viral en TikTok ese discurso que estoy cantando y estoy añadiendo energía a esta programación que estoy ya no nada más haciendo para mí, sino replicando en el colectivo y preguntándonos por qué el mundo está como está y por qué no encuentro una pareja sana, por qué no puedo amarme a mí mismo, ¿no? ¿Por qué no puedo tener un ego sano? ¿Por qué no puedo tener una autoestima sana también? Pero me volteo, o sea, digo, ay, ¿por qué me estará pasando esto? Y me volteo y empiezo a cantar, yo no valgo nada sin tu amor. y pues, No es que o sea, no es que eso nos haga ser de esta forma, pero suma como otras cositas, o sea, son otros tipo de gotitas que se le van agregando al vaso que nos siguen justo haciendo este mantra, ¿no? Y ajá. Tu programación. exacto. Y creo que sería importante que despertáramos como creadores para, solamente es algo en qué pensar, ¿no? La intención no es regañar ni criticar a nadie, sino un poco desde dónde estoy escribiendo eso, o sea, y en dónde estoy yo en estos discursos que estamos replicando con la esperanza de que nos den un Grammy o que ganemos mucho dinero o que nos digan maestro. ¿Maestro de qué? ¿No? Y es algo que me gustaría como sembrar la semillita ahí, porque vamos a empezar poco a poco, creo, a despertar a esto. Y para mí, bueno, mi sueño es escuchar la verdadera voz
que tiene cada creador, porque es un don bien importante que se nos dio. Y empezar a preguntarnos cómo lo estamos usando, desde dónde y para qué, ¿no? ¿Con qué Wow. intención? Y no es que esté mal, ¿no? O sea, No, si alguien solamente es un decide, reflejo. o sea, si alguien decide así como de, no, esto es lo que quiero escribir, de esto y ok, si tu intención es esa, va, ¿no? O sea, es súper aceptable, pero que sea tu intención real y que no lo estés haciendo como, pues, por copiar o por programación de algo, de que el abuelo canta, o sea, no sé, pero que sea algo real tuyo, Pero decir, yo quiero hacer estas canciones con esta yo intención. creo que algo así sería difícilmente intencionado en Sí, conciencia está una muy, vez, lo entiendo, a eso ¿no? iba, Sí. ¿no? O Ah, sea, a ok. eso iba. Conscientemente, o sea, consciente, creo que nadie lo haría desde ahí. Pero pues sí hay, o sea, hay de todo, ¿no? Sí, Como hay entes malignos, hay entes neutrales, hay hay entes de gente que todo sí tipo. realmente tiene la intención de programar a de ese, y no sé, o sea, ya nos meteríamos en un tema como que más profundo de si Sí, realmente ya. es conciencia o no, pero Ajá. entiendo el punto de por qué se llegan a hacer este tipo de contenidos, pero ahora mencionando el poder que tenemos de la palabra, de la intención, del pensamiento, eh, y cómo a veces nos quejamos, ¿no? De cómo está el mundo, de cómo está el gobierno, de pinche gobierno y no sé qué, y lo que nos hacen, y es como, sí, pero tú has sumado a eso, tú has sumado a este colectivo, o tú has sumado a estas actitudes feministas o machistas o no sé, o sea, de mil cosas que no nos damos cuenta que energéticamente con el pensamiento, la palabra, con este tipo de canciones estamos sumando como a este colectivo y entonces esa energía sigue y pues pasan cosas en el mundo que no son agradables, pero a veces estamos depositándole ahí la energía, ¿no? Y siguen pasando. Entonces me pregunto, ¿qué pasaría si todos no sé, dejáramos de escuchar o de consumir estas canciones o sea, hablando de las canciones o de cantarlas, o sea, realmente habría un cambio como visible, importante, no sé. Sobre todo en esto que también Lila es una cosa que maneja, que es que le estamos informando a nuestro cuerpo. Cantamos canciones enfermas y de repente nos sale una bola y decimos, ay, es que Dios me eligió, porque es que la genética, es que en mi familia corre el gen, pero ¿qué estamos informando a nuestro cuerpo? ¿No? ¿Qué canciones le estamos cantando todos los días? Porque obviamente ahorita estamos hablando de lo musical, pero todas nuestras frases, todo lo que decimos todo el tiempo, tanto aquí adentro, que nadie lo oye más que nosotros, pero también lo que echamos en un texto en el WhatsApp o lo que estamos grabando en un audio, o sea, todo lo que sale en forma de palabras de nosotros, de expresión, es nuestra canción. O sea, ahí está la canción. O sea, todo el día estamos componiendo una vida, pues. Entonces, eso sería también mi línea de trabajo, el que vivimos nuestra vida como una película, donde eso que estás viendo frente a ti, que es tu película de vida, viene siendo una producción, una gran producción, como un reality show, donde estamos viviendo nuestro propio reality show. Y esa producción, pues es el yo inconsciente, el yo nivel todo, o como le quieran llamar ustedes, el yo nivel Dios, el universo, la vida, ¿no? Pero lo estamos viendo como si fueran parte de nosotros. O sea, como si realmente eso que estoy viendo es el gran espíritu o el gran reflejo, pues como lo veían nuestros antepasados que nos decían, lo que estás viendo afuera es lo que traes adentro. Entonces, esto empieza, si lo empezamos como a aplicar de esa forma, también el ego tiene una muerte. O sea, se muere el ego que creía que estaba separado y ahora se renueva y sale una versión actualizada donde ahora es un ego, un yo, un identificador. Técnicamente el yo, el ego, es un identificador. Es cuando tú le dices al celular, este es el celular de Lila, se lo escribiste ahí, no es que el celular sepa que es mío, ¿no? Pero tú le picas ahí y va a decir celular de Lila. ¿Por qué? Porque le pusiste el nombre. Entonces nosotros mismos también nos pusimos un nombre y dijimos que éramos un yo. Oh, yo soy Lila. Entonces, si vemos esa parte como nada más un proceso de identificación, también va a empezar a ser más sencillo ver qué canciones, hablando un poco todavía de lo de la música, o sea, con qué canciones me estoy identificando.
sea, si de verdad nos identificamos con ese sentimiento de despecho o de crueldad o de venganza, bueno, entonces hay algo en mí, aquí adentro, que todavía quiere venganza o que todavía le duele y sí es la víctima, ¿no? Si te identifica esa canción, la canción que sea, ¿verdad? O escribirla o escucharla, porque pues estamos aquí también entre cantautores, ¿no? Si nos está identificando, bueno, ese es el sentimiento que andas trabajando, síguelo trabajando, a lo mejor vas a hacer unas cuantas canciones más y te vas a seguir identificando con el victimeo en las canciones, pero después van a dejar de resonar contigo, ¿no? O sea, cuando nosotros ya trabajamos en integrar esas cosas que andan ahí desbalagadas dentro de nosotros, a la hora de verlas afuera, cuando ya están integradas, ya no sientes ninguna atracción. O sea, es como que, ah, esa canción, ah, X, y ya ni ganas te dan de cantarla, o no sientes nada, y ya no hay una identificación. Que retomando lo que decía Mariana, a lo mejor si el ser humano se fuera liberando cada vez más o integrando cada vez más consigo mismo, sí se iba a dejar de identificar a lo mejor con canciones demasiado ego, demasiado víctimas, demasiado victimarias o demasiado salvadoras. Y entonces capaz que la industria, ¿verdad? Ya de la música y de las letras cambiaría, porque entonces eso no está pegando, porque lo que pega es lo que identifica a las personas. Entonces, si la mayoría de la gente está identificada con el ego víctima, victimario, salvador, pues lo que pega, ¿no? Lo que es popular, lo que te va a llevar al éxito del ego mundano de aquí, pues va a ser eso, lo que sí está identificándose con la mayoría de la gente. Ahí también ya entramos a otro punto también de nuestro ego, decir con quién queremos conectar, o sea, qué tipo de clientes queremos tener para nuestro producto, nuestro servicio o nuestra vida misma, porque nuestros clientes personales, digamos, son nuestras amistades, nuestra pareja, son tus principales clientes, son los que reciben de ti, reciben de nosotros nuestros primeros servicios, nuestra pareja, nuestros hijos, los que tienen hijos, ¿no? La gente con la que convivimos más directamente, nuestro primer círculo, son los que reciben el producto de nuestro ego, para bien o para mal, son los que lo reciben directamente. Entonces, ¿quiénes son mis clientes principales, no? De mi vida. Esa sería también otra pregunta que nos podemos hacer. Y también, Y hacer este mini colectivo. sí, gracias a todos por sus preguntas y por lo más valioso que tenemos, que es nuestra presencia, por haberla compartido aquí. Gracias a todos. Nos vemos Gracias. a la próxima. Gracias. La semana. Bye. Bye.